buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre la cadena respiratoria. Les voy a hablar sobre su principal función, que es el transporte coordinado de protones y electrones para producir energía de forma de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. El transporte de electrones genera energía que es utilizada para transportar protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana situado en las membranas mitocondriales interna e externa. Este proceso genera un gradiente electroquímico de protones que es utilizado por el complejo 5 ATP sintasa para generar ATP a medida que los protones fluyen de nuevo desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. El ATP generado es exportado al citoplasma a través del transportador de nucleótidos de adrenina, ANT. Profundizando un poco, vamos a hablar sobre organismos aerobios. Las células aerobias, especialmente de los organismos multicelulares, contienen miles de proteínas complejas que utilizan la energía del enlace químico. Su estructura está diseñada de forma que pueda formar ATP o en algunos casos GTP. La energía liberada por la hidrólisis del nucleido inicia un conjunto ordenado de cambios de forma en la que la proteína que culmina con la realización de su tarea biológica. Bueno, y en la utilización de energía en organismos aerobios, en este caso, la estructura y el complejo funcionamiento de las células eucariotas se mantienen gracias a las cantidades extremadamente elevadas de ATP que pueden generar. Esta capacidad se hace posible por su habilidad para utilizar el oxígeno como aceptor terminal de los electrones que se extraen de las moléculas combustibles. La diferencia de la capacidad generadora de energía entre los aerobios y anaerobios está directamente relacionada con las propiedades físicas y químicas del oxígeno. Este posee propiedades que combinadas han hecho posible un mecanismo muy favorable de la extracción de la energía de moléculas orgánicas. Y pues bueno, una de sus principales propiedades es que se encuentra en todas partes de la superficie de la Tierra. Otra es que el oxígeno se difunde fácilmente a través de las membranas celulares, lo que no ocurre con otros aceptores de electrones. Además, es muy reactivo, de forma que acepta fácilmente los electrones. Organismos anaerobios. Otros organismos pueden generar energía con rutas anaerobias de transporte de electrones, pero son estructuras relativamente sencillas. Es un conjunto de transportadores electrónicos situados en la membrana mitocondrial interna, en orden creciente de afinidad electrónica, que transfiere los electrones que proceden de las coenzimas reducidas hasta el oxígeno. Durante esta transferencia se produce una disminución del potencial de oxidación-reducción. La respiración aerobia es el proceso en el que se utiliza el oxígeno para generar energía a partir de las moléculas de alimento. La energía que se libera durante la transferencia electrónica está acoplada a varios procesos endergónicos, de los que el más importante es la síntesis de ATP. Este es el mecanismo complejo mediante el cual las células aerobias fabrican el ATP. Otros procesos que impulsan el transporte electrónico bombean casi dentro de la matriz mitocondrial y generan calor en el tejido adiposo pardo. Las coenzimas reducidas que proceden de la glucólisis del ciclo del ácido cítrico y oxidación de ácidos grasos son las principales fuentes de electrones. Ahora explicaré el complejo 1, también conocido como el complejo NADH deshidrogenasa. Este complejo generalmente cataliza la transferencia de electrones desde su NADH hasta su UQ, que es la ubiquinona. Las principales fuentes de este NADH son varias reacciones del ciclo del ácido cítrico y la oxidación de algunos ácidos grasosos. Este complejo generalmente es muy grande, ya que está conformado por al menos 25 diferentes tipos de péptidos, además de que este contiene una molécula FMN que contiene varios centros de hierro-azufre. A continuación les presentaré una imagen para ejemplificarlo. A continuación en la imagen podremos ver algunas características de este complejo 1.
Además de esas características ya mencionadas, encontramos que estos centros pueden constar de 2 a 4 átomos de hierro formando un complejo con un número igual de iones sulfuro, que hacen que los intermediarios en las reacciones de transferencia sean de un electrón. Estas son proteínas con hierro no hemo, también hay que mencionar eso, y sería todo. Ahora procederé a explicar el complejo 2, también conocido como complejo succinato de deshidrogenasa. Este consta principalmente en una enzima del ciclo del ácido cítrico succinato de deshidrogenasa y 2 proteínas hierro-azufre. Este complejo participa fuertemente en la transferencia de electrones desde su succinato hasta su UQ. Este complejo también contiene una molécula, pero este es FAD, unido covalentemente con este mismo complejo. También ceden electrones a las UQ y sus flogoproteínas. Y ahora pasamos al último complejo, el complejo 3. Este complejo también es conocido como el citocromo BC1. Este transfiere los electrones desde la coenzima UQ reducida a UQH2 al citocromo C. Contiene 2 citocromos del tipo B, un citocromo del tipo C1, o también conocido como CIT-C1, y un centro de hierro-azufre, al igual que los demás. Los citocromos son un conjunto de proteínas de transporte de electrones que contiene un grupo prostético hemo semejante a las hemoglobina y a la mioglobina. En este también sucede que los electrones se transfieren de uno en uno, y aquí se reduce la forma reversible un átomo de hierro oxidado. Aquí el movimiento de electrones es un tanto complejo. Ubiquinona. Es liposoluble y difunde dentro de la membrana interna entre los donadores de electrones de los complejos 1 o 2 y el receptor de electrones del complejo 3. La transferencia de electrones comienza con la oxidación de la UQH2 por la proteína hierro-azufre del complejo 3, que genera la ubicemiquinona. Luego la proteína hierro-azufre reducida transfiere un electrón al CIT-C1, el cual lo transfiere luego al CIT-C. Complejo 4. Citocromo oxidasa. Es un complejo proteínico que cataliza la reducción de 4 electrones del oxígeno para formar agua. El complejo que atraviesa la membrana en los mamíferos puede contener entre 6 y 13 subunidades, dependiendo de las especies. Puede contener también 2 átomos de cobre, además de los átomos de hierro del hemo de los citocromos A y A3. Aquí se muestra la fotografía del espacio intermembranal. Reacciones de oxidación y reducción. Durante cada reacción redox secuencial de la CTE, un electrón pierde energía. Durante la oxidación del NADH, hay 3 pasos en los que la variación de potencial es suficiente para sintetizar ATP. Cantidad de ATP formado. Estos pasos, que se producen en los complejos 1, 3 y 4, se denominan lugares 1, 2 y 3. Aproximadamente se sintetizan 2.5 moléculas de ATP por cada par de electrones que se transfiere entre el NADH y el oxígeno de la CTE. En la transferencia de cada par donado por el FADH2, producido por la oxidación del succinato, se forman aproximadamente 1.5 moléculas. Inhibidores de la cadena de transporte de electrones. Antimicina A inhibe al CIT-B. Rotenona y amital inhiben al complejo 1. Monóxido de carbono, ácida y cianuro inhiben la citocromo oxidasa.